Primero, notemos lo que significa la expresión el seno de Abraham. En la Biblia, el seno representa un lugar de mucha cercanía. Noten Juan 1 y el versículo 18, a donde se está hablando del Señor Jesucristo. Juan 1 y el versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que nos dice aquí que Jesús estaba en el seno del Padre. Eso significa que Jesús tenía una cercanía muy estrecha con su Padre. Es decir, que en esta parábola, el rico profesa tener una cercanía muy estrecha con Abraham. La pregunta clave es, ¿qué representaba ese rico? En realidad, mis queridos amigos, el rico representa a la nación judía, más específicamente a los fariseos. Los fariseos profesaban ser hijos de Abraham. Ustedes notaron que en esta historia el rico dice que tiene 5 hermanos. Esto podría representar las sectas judías de aquella época, como por ejemplo los escribas, los saduceos, los herodianos, los celotes y los esenios. Quiero que noten también que en la historia dice que los 5 hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Vamos a leer este pasaje para que ustedes se den cuenta que en realidad este hombre rico representa a los fariseos que profesaban tener una gran cercanía a Abraham. Es decir, el rico es simbólico. No está hablando literalmente de un rico que se fue a quemar allá al infierno. Él representa algo. Voy a leer de Lucas 16, primeramente los versículos 24 y 25. Dice: entonces él, es decir, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Fíjese que se refiere a Abraham como su padre. Los fariseos especialmente decían: nuestro padre es Abraham. Sigue diciendo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo. Fíjense que esta es una relación de padre a hijo. Abraham se refiere al rico como hijo y el rico se refiere a Abraham como padre. Eran los fariseos y los judíos en general que profesaban ser hijos de su padre Abraham. Notemos el versículo 25 nuevamente. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre. Fíjense que otra vez se refiere a Abraham como padre. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo, versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, yo pregunto, ¿quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Ustedes saben que los judíos tenían a Moisés y a los profetas. Pueden leerlo en Juan 5 y el versículo 39 y 40 y también el versículo 45 y 46. Es decir, que este rico representa a la nación judía y especialmente representa a los fariseos. Nuevamente el versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y ahora viene un versículo muy importante. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Fíjese que otra vez llama a Abraham padre. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora, este punto ha sido pasado por alto por casi todos los expositores que yo he leído sobre esta parábola. Este rico, según hemos leído, creía en la inmortalidad del alma. Porque según dice esto, él creía que alguien podía ir a la casa de su padre
a hablar con sus hermanos de entre los muertos. No resucitados, sino de entre los muertos. Dice que manda de entre los muertos a mis 5 hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y sabemos muy bien que los fariseos eran los que creían en la inmortalidad del alma. Noten también Juan 8 y el versículo 39. Otra vez la idea de que Abraham es el padre y los judíos se consideraban hijos. Dice, respondieron y le dijeron, están hablando los judíos a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fíjense que el rico, repito y recalco nuevamente, creía en la inmortalidad del alma, porque él está diciendo, por favor Abraham, envía a Lázaro de entre los muertos para darle una advertencia a mis hermanos. Ahora, lo que quiero que ustedes noten es que Jesús no creía que un muerto podía ir a comunicarse con los vivos, porque eso estaba terminantemente prohibido por Dios. Jesús no creía en que un muerto podía ir a hablar con los hermanos, sino Jesús apuntó hacia la resurrección de los muertos. Y ustedes dicen, ¿a dónde está eso? Lucas 16 y el versículo 31. Noten la respuesta de Abraham a este hombre rico, cuando el rico le dijo, manda a Lázaro para que le advierta a mis hermanos que él vaya de entre los muertos. Abraham y Jesús creían no en la inmortalidad del alma, sino que creían en la resurrección de los muertos. Note lo que dice en el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, es una distinción un poco pequeña, pero muy importante. El rico dice, manda a Lázaro de entre los muertos. Abraham dice, no. Dice, ellos no se persuadirán aunque uno se levante o resucite de los muertos. Es decir, que si Lázaro iba a advertirle a los hermanos, tenía que advertirle habiendo resucitado, no yendo de entre los muertos.